Me presento, soy Javier Valenzuela, periodista y escritor, y voy a moderar esta mesa redonda, cuyo tema es Europa frente a sus amenazas. Vamos a ver que las amenazas en Europa son las que podemos imaginarnos y algunas otras que no se mencionan tanto en los medios de comunicación. Para ello tenemos un panel de invitados interesantísimo. Empezaré por mi izquierda con Cruz Morcillo. Cruz Morcillo es periodista. Parece que hay un ruido por ahí detrás. Perdona, ¿le puedes decir a los compañeros de detrás que no griten? Es periodista especializada en sucesos y en asuntos relacionados con la policía, el Ministerio del Interior. Autora de 2 libros, uno de ellos que tiene que ver absolutamente con el tema de nuestro debate esta tarde, Palabra de Vor, las mafias rusas en España, escrito conjuntamente con Pablo Muñoz en Espasa. Yo también he publicado en Espasa. Y ahora más recientemente autora de un tema que todos conocemos, que es el crimen de Asunta, la historia de la chica esta gallega asesinada presuntamente por sus padres, del que me contabas. ¿Hoy es la sentencia? No, hoy ha terminado, buenas tardes, hoy ha terminado el juicio. Hoy ha terminado el juicio. El lunes son ya simplemente el objeto de veredicto. Ajá. Muy bien. Pues Cruz Morcillo, allá a nuestra extrema derecha, iba a decir a mi extrema derecha, pero en fin, no en el sentido político-ideológico, José María Blanco, que es director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, director del área de estudios estratégicos en la Universidad Autónoma, del Instituto de Ciencias Forenses en la Universidad Autónoma, y autor de un libro sobre seguridad nacional, experto en desafíos, amenazas, threats, a la seguridad, a la libertad y la paz en Europa. Y por último, aquí a mi derecha, Petra Reski, que es alemana, de nacionalidad alemana, vive en Venecia, Italia, es autora de una docena de libros, 10 o 12 libros, entre ellos un libro de no ficción publicado en España por Seix Barral, que se llama Mafia, Mafia, del cual hablaremos, y de las peripecias de este libro hablaremos luego a continuación, y más recientemente de una novela en la que habla del tema de la mafia, de las mafias italianas y alemanas, solo que en forma de novela, en forma de no ficción. El título, que no podría pronunciar yo en alemán, lo lamento, Petra, es Las cosas de los muertos, ¿no? Las caras de los muertos, Die Gesichter der Toten, las caras de los muertos. Tiene una pinta estupendísima. No está traducido todavía al español, ¿no? No está traducido todavía. Ich hoffe, dass es übersetzt wird. Pero llegará. Antes de empezar, voy a dar la palabra rápidamente a los participantes de la mesa, pero antes de empezar quería hacer una pequeña intervención provocadora. Seguramente cuando se dice la palabra las amenazas en Europa, a todos nos vienen en la cabeza las amenazas de las que leemos en los periódicos, de las que oímos hablar en la radio y la televisión, aquellas, diríamos, que los poderosos, que son los que dominan los medios de comunicación en definitiva, nos dicen que son amenazas, a saber, la crisis de los refugiados, las avalanchas migratorias, el terrorismo yihadista, en cierto modo las mafias rusas, las tradicionales rusas, italianas, etcétera, etcétera. Sin discutir en absoluto que estos sean amenazas, y hablaremos de ellas, yo quería decir a título personal que todas ellas, pareciéndome gravísimas, a veces palidecen en contraste con otras amenazas para la libertad, la seguridad y la paz en Europa,
de las que no se habla en los medios de comunicación, que no están en la agenda política, evidentemente, y que son la evasión de capitales, el fraude fiscal, la corrupción política y económica, es decir, estos delitos de guante blanco que probablemente hacen perder a los contribuyentes españoles y europeos decenas de miles de millones de euros que no podemos gastar en dar quimioterapia a quien tiene un cáncer, en atender a personas dependientes, o sea, que provocan tremendo dolor y sufrimiento entre la gente, tanto como un asalto, tanto como un robo, y no se hablan de ellas porque evidentemente son los delitos de cuello blanco, los delitos del poder. Ayer mismo en Madrid, me estuve viendo, llegué de Tánger a Madrid ayer por la noche, encendí la televisión y abrían con la noticia de que se estaba celebrando un congreso de la derecha europea en Madrid, ¿no? Y mirando aquello, se me escapó, os lo juro, se lo juro, involuntariamente, y se lo dije así a mi mujer, y digo, oye, parece una reunión de la mafia europea. Allí estaba Orbán, el siniestro primer ministro húngaro, ahí estaba Berlusconi, del cual no haremos comentario. Digo, parece... Pero en fin, esto era una reunión de los partidos gobernantes en Europa. Como saben ustedes, Meyer Lansky, que era el tesorero de la mafia italoamericana, Lansky, una vez en una convención de mafiosos italoamericanos que se celebró en La Habana, ante las protestas, le preguntaban los capos, le preguntaban, pero Meyer, ¿por qué nosotros somos perseguidos? ¿Por qué se nos persigue a nosotros? Y él dijo, no hay ninguna diferencia entre un hombre de negocios como Rockefeller y lo que hacemos nosotros. Nuestros casinos en Las Vegas, nuestro tráfico nuestra prostitución, etcétera, etcétera. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que lo de Rockefeller es legal y lo nuestro todavía no es legal, dijo Meyer Lansky a los mafiosos, pero lo será. Las Vegas, la prostitución, los tráficos diversos. O sea que Meyer Lansky era un hombre lúcido, decía que no había demasiada diferencia entre lo que hacía un personaje como Rockefeller y lo que podía hacer la familia genovese, ¿no? Bueno, pues estos son los delitos de cuello blanco que yo considero muy graves y considero una amenaza. Estoy entrando ya en el debate, considero una grave amenaza para la paz, la libertad y la seguridad de Europa. Citaré otro, el ascenso de la xenofobia y la ultraderecha, de la que no se suele hablar, y que no es solo el caso de Orbán, no, son los muertos provocados en los últimos años por acciones ultraderechistas en Europa. El caso del noruego Breivik, que es evidente, mató a 80 o 90 personas de una tangada, más que muchas acciones yihadistas. Pero no se ha considerado nunca que eso sea un peligro. Pero es que hace unos días la candidata a la alcaldía de Colonia fue apuñalada en el cuello por un ultraderechista, por un neonazi. Pero ningún medio, veréis, hace con todo eso un paquete y dice, oiga, no, tenemos la amenaza del terrorismo yihadista, pero tenemos la amenaza de la ultraderecha. O sea que considero que aparte de las amenazas de la agenda política y mediática ortodoxa, tenemos otras. Y sobre eso precisamente quería interpelar, en primer lugar, empezando por Adesa, a José María. Tú eres especialista en cuestiones de seguridad en Europa. ¿Por qué no se consideran nunca que cosas como la evasión de impuestos o el ascenso de la ultraderecha son amenazas a nuestra seguridad? Pues efectivamente, estás en todo cierto, ¿no? Y además, pues, algunas personas que trabajamos también en el ámbito de seguridad no tenemos esa percepción de que, por ejemplo, la mayor amenaza para una sociedad como la europea sea el yihadismo. La mayor amenaza para los yemeníes, para los sirios, para los afganos. Para nosotros no. Muere muchísima más gente por otro tipo de cosas, ¿no? Yo habitualmente hablo me gusta también el mundo de la música, el vinilo y demás, hablo de la cara A del crimen y de la violencia, de la seguridad, que es lo que llega más a los medios, yihadismo, crimen organizado de muy alto nivel, o sucesos muy, muy escabrosos como los que Cruz habitualmente cubre, ¿no? Pero hay otra cara B,
¿no?, de este mundo criminal y de delincuencia, que no lo valoramos en su mismo nivel. Y si adoptáramos los criterios que se tienen que adoptar para evaluar una amenaza, que es la probabilidad de que sucedan y el impacto que eso genera, pues serían mucho más gravosos, ¿no? Hablábamos, y voy a ampliar bastante lo que él ha hecho una mención solo a la extrema derecha. Yo voy a hablar más de los delitos de odio. Los delitos de odio ha sido algo absolutamente oculto. Para mí es la cara B del yihadismo y todos los extremismos. Solamente hace 2 años empezó a trabajar estadísticamente a nivel de gobierno y del Ministerio del Interior. O sea, la primera memoria medianamente en orden es de hace 2 años. La del año pasado, el mayor número de delitos por temas de odio era a causa de identidad sexual. Parece increíble, ¿no? Parece increíble en pleno siglo XXI que estemos así. Y eso, en los datos que tenemos de los primeros meses de 2015, se ha tornado hacia la xenofobia, en este caso islamofobia, a partir de los atentados de Charlie Hebdo. Pues claro, cuando planteas un atentado dices, sí, mucho. El Daesh, sí, el Daesh está allí, pero el Daesh es una insurgencia y es un grupo criminal, de crimen organizado puro y duro. Lo que nos está pasando en Europa no es solamente eso, hay muchas más cosas. Y los impactos de este tipo de amenazas son muchas más, son muchas más. Es habitual que nos pregunten, ¿y quién va ganando en esta batalla, no? Bueno, pues yo creo que vamos perdiendo todas, Europa vamos perdiendo todas. Contra el Daesh vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque su misión es atemorizar. Y no solamente nos atemorizan, sino que nosotros mismos, con nuestras propias acciones, nos atemorizamos más todavía. Y encima nos limitamos derechos. Y no evaluamos si esas medidas de verdad son efectivas o no son efectivas. Por lo tanto, van ganando. Hay un estudio muy bueno, Steven Pinker, Los ángeles que llevamos dentro. Dice que estamos en el momento de mayor seguridad de toda la historia. Pero yo creo que nunca socialmente hemos sentido tanto miedo, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Se lo han preguntado muchos filósofos, y Nerariti, para mí es un filósofo del ámbito de seguridad, ¿no? La pérdida del bienestar, la potencialidad de que esas amenazas tan graves y que nos bombardean continuamente también los medios se materialicen. Entonces, claro, tenemos una evaluación de amenazas que no es la acertada. En yihadismo, por ejemplo, pues jugamos a 0 o 1. Si hay un atentado ha sido un fracaso, si no lo hay es un éxito. En otro tipo de ámbitos criminales, el éxito es que haya menos muertes. En violencia de género, si este año asesinan a 5 mujeres menos, decimos que ha habido un éxito. Pero estamos usando solo un indicador. Y todas las personas que están viviendo un puñetero calvario día a día, ¿eso lo evaluamos? Y todos los daños que eso genera a las familias, y todos los daños que eso genera en el ámbito laboral, a las personas que van a trabajar con la carga que llevan de casa, todos esos daños los evaluamos y los contamos y los analizamos. Y luego, pues, el entorno, ¿no? Yo creo que mi nivel es de análisis estratégico. Todo este tipo de cosas a veces pasan porque hay un entorno que lo facilita. Y, evidentemente, en crimen organizado tenemos un entorno, unas circunstancias políticas, económicas, sociales y tecnológicas que crean un caldo de cultivo que facilita eso. Tecnologías nuevas, sistemas de criptodivisas, sistemas de ocultación, políticas o partidos políticos, o la acción de muchos políticos, ¿no? Y digo políticos y no funcionarios, porque si vemos estudios de Transparencia Internacional, veremos que aquí los que hacen las cosas mal no son funcionarios públicos, de los que aprueban oposición, son más bien cargos públicos, ¿no? Y generas ese entorno. Eso no es un facilitador del crimen organizado, es una causa directa. Temas económicos, tenemos ahora, bueno, en debate el próximo tratado Europa-Estados Unidos, que yo creo que va a ser el mayor motivo de movimientos sociales en los próximos años también, ya se están comenzando, a ver hacia dónde va, y todo metido en un ámbito de enorme opacidad. Es decir, que tenemos un montón de entornos y de circunstancias que facilitan esa situación. Gracias, José María Cruz. Tú eres autora, coautora de un libro sobre la mafia rusa en España. Estaría bien que nos resumieras un poco cómo está el tema. Pero antes, en esa línea se me ocurre una cosa. Quizá la mafia rusa haya conseguido el sueño de Meyer-Lansky, porque al parecer en Rusia la mafia y la oligarquía oficial del gobierno tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Han conseguido ese sueño de que, bueno, no haya diferencia entre Rockefeller y Genovese porque sean los dos lo mismo, el mismo sistema de poder.
Bueno, buenas tardes, es bastante así como dices, pero no solo eso, sino que, Javier, lo que se ha visto es que eso es lo que pretenden. La mafia rusa es que es muy poderosa, yo es la que creo que conozco un poco mejor, pero Petra nos puede decir que seguro que va a decir que la italiana hace lo mismo. Lo que hacen, lo que intentan hacer, no solo en sus países, sino a cada sitio al que van, es fagocitar al Estado. Los grupos criminales organizados, los grupos de este tipo de mafias, no quieren destruir al Estado, como es el caso de los terroristas. Los terroristas, ETA, el IRA, los yihadistas, por supuesto, quieren acabar con el Estado, pero ellos no. Los grupos criminales lo que quieren es nutrirse del Estado, poner el Estado a su servicio para vivir de él. ¿Y esto en qué se traduce? En corrupción pura y dura. No estoy de acuerdo contigo, Javier, cuando has empezado diciendo que la corrupción, etcétera, o los delitos de odio, que me interesan mucho, a los que hacía referencia José María, que no forman parte de las amenazas. Para mí son las amenazas de primer nivel y sí que están en la Estrategia Europea de Seguridad. Sí que están, Javier, están recogidas de forma expresa desde hace años, además. ¿Qué ocurre? Que aquí todos los partidos políticos, y yo creo que esto no es una cuestión solo española, porque está ocurriendo lo mismo, lo estamos viendo con la tremenda crisis migratoria que estamos viviendo, que está reaccionando Europa de la misma manera, en un frente común laxo, sin tener decisiones claras. Lo que ocurre, y vuelvo al argumento del principio, es que no se hacen las cosas que se tienen que hacer. Es decir, están identificados que hay factores económicos, es decir, Europa, la gran virtud de Europa, que es una región con un montón de cuestiones en común, sin frontera, con la libertad de mercancías, de personas, etcétera, a la vez es como si llevara la semilla del diablo dentro, porque lo que hace eso es favorecer un caldo de cultivo maravilloso para que a través de un montón de países se puedan mover terroristas, ultras, yihadistas, crimen organizado, y vayan saltando como si no hubiera ningún muro que atravesar, porque en realidad no lo hay. Es más, van buscando dónde está el sistema que más les conviene. Por ejemplo, ¿por qué se instalaron en masa el crimen organizado italiano, el crimen organizado ruso y el crimen organizado chino en España? Pues por una razón muy sencilla, porque hasta hace 3 días nuestra legislación era absolutamente laxa, nuestro sistema de control bancario era absolutamente deficiente, sigue siéndolo y teniendo grandes lagunas y beneficiando a estos grupos de crimen organizado, igual que a los corruptos, y resulta que ahora nos llevamos todas las manos a la cabeza diciendo: ¡ay, Dios mío, estamos rodeados de corruptos! ¿Qué pasa? Todos son corruptos. Miren, señores, esto lleva produciéndose 30 años, al menos 30 años. Lo que ocurre es que hemos mirado para otro lado. Miren, nosotros publicamos en el periódico ABC, lo estaba buscando para preparar esta conferencia, no es porque seamos nosotros, pero nos pasaron en el año 2002, lo publicamos el 11 de agosto del 2002, un artículo porque nos habían pasado una documentación reservada en ese momento de Interpol identificando problemas de estos que estamos hablando, amenazas para Europa. Y titulamos el artículo "El mercado común del crimen". Y todo esto que estamos hablando ahora mismo aquí, decíamos en la entradilla, vaya por Dios, se me ha ido, el mercado común del crimen, permítame muy breve, será una realidad en los próximos años en Europa, según Interpol, que pronostica una diversificación de las actividades de las redes delictivas. Las nuevas organizaciones, cada vez más poderosas, abarcarán el tráfico de drogas, el de seres humanos, el de armas y el robo de vehículos. Todo ello unido al aumento de la delincuencia financiera de más alto nivel y de alta tecnología. Nos dijeron que estábamos locos, que de dónde habíamos sacado esta barbaridad, que esto era cosa de otros países y que esto aquí no pasaba, no iba a pasar. Y no es que no iba a pasar, es que estaba pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Que, permítanme, y espero que se me entienda, ha sido muy fácil para el Estado, para todos los gobiernos democráticos, vivir contra ETA. Ha sido muy fácil, porque era un enemigo bien identificado que mataba bueno, se supone que teníamos muy claro por qué mataban. Entonces era muy fácil decir: oh, estos locos terroristas, y ya está. Y son nuestro enemigo y el resto de enemigos difusos estaban ahí, ¿no?
Ha habido un problema, y sobre esto José María yo creo que nos puede hablar si quiere más adelante, cuando el enemigo afortunadamente yo creo que para todos, ha desaparecido o casi desaparecido, ¿no? Porque ahora hay que buscar un enemigo a la misma altura. Estamos buscando ese enemigo en el yihadismo, pero yo insisto, y esto no es arrimar ningún ascua, para mí el crimen organizado, los movimientos migratorios en masa que se están produciendo, donde se camufla persecución política, persecución por guerra, gente echada de sus países directamente, una diferencia económica norte-sur más agudas que nunca, porque es verdad que hay más seguridad que nunca, pero yo creo que también más diferencias económicas que casi nunca. Entonces yo creo que todo este caldo de cultivo, que podemos ahondar en él si quieren, está identificado. Lo que ocurre es que es muy complejo y hay que tener una gran voluntad por parte de todos los países de Europa en decir vamos a combatirlo, porque claro, controlar el sistema financiero y controlar el sistema bancario, por ejemplo, y exigir a Suiza, a Reino Unido, a Francia, a Alemania, a Italia, al que sea, una comisión rogatoria, hay que dar unas cuentas bancarias de estos individuos, hay que darlas ya, no para que un proceso dure 3 años. Esto, en fin, exige una firmeza que no sé si estamos en condiciones de exigir, ¿no? Sin duda, Cruz, pero vamos, yo soy partidario de que se pueda acceder, los investigadores puedan acceder a este tipo de información cuando se trata de mafiosos, narcotraficantes, esclavistas de mujeres, etcétera, etcétera. También me gustaría que lo fuera cuando se trata de presidentes de una entidad financiera, por supuesto. Y ex vicepresidentes de gobierno, como el señor Rodrigo Rato. Lo que decías tú, termino la punta y dice, no, si la Unión Europea tiene identificados sobre estos el delitos, papel. sobre el papel, porque el actual presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, es el que convirtió Luxemburgo en un paraíso fiscal, incentivando que las empresas se instalaran en Luxemburgo y dejaran de trabajar en otros países y pagar en otros países como España, Alemania, Francia, los países que intentan que las grandes empresas paguen algo de impuestos. O sea que también cuando vi ayer en las imágenes a Juncker en esa reunión celebrada en Madrid, no solo pensé en Orbán y en Berlusconi, dije, hombre, también está ahí Juncker, el señor que nos ha quitado a nosotros los que estamos aquí, bastante posibilidad de cobrar impuestos de grandes fortunas y grandes empresas para pagar el tratamiento de quimioterapia de nuestra tía, ¿no? Es decir, que sin duda la Unión Europea tiene identificado comisiones en la Unión Europea, no es por polemizar, que sí que estamos de acuerdo, pero en fin, por complementar información. Comisiones en la Unión Europea, eso es muy fácil. Voy a crear una comisión contra la xenofobia, contra la delincuencia financiera, pero en fin, luego la realidad es otra. Volveremos sobre ello. Petra, te voy a hacer una primera pregunta, entiéndelo como una pregunta para darte pie a que hables. Mafia italiana, la base italiana. Mucha gente probablemente, si tú le preguntas, pero la mafia italiana es cosa del pasado, si eso ya no existe. ¿Por qué tenemos la impresión de que la mafia italiana, que estaba en las primeras planas de todos los periódicos y televisiones, cuando mataba a jueces, ¿no?, espectacularmente en Sicilia, pues como desde hace 10, 15 años que han cambiado de estrategias, que actúan de otro modo, sigue existiendo y sigue siendo... Die Mafia ist erfolgreicher denn je, und das seit 20 Jahren. Eigentlich seit den Attentaten 1992 hat sie sich bestens entwickelt, aus dem Grunde, weil sie wieder eben halt abgetaucht ist. Also die Mafia existiert grundsätzlich in allen Ländern, nicht nur in Italien, nur dann, wenn es Tote gibt. Und wenn es keine Toten gibt, dann muss man sich keine Sorgen machen, weil sich der normale Durchschnittsbürger natürlich genau daran orientiert. Es ist auch schwierig für, die meisten Leute halten zum Beispiel Geldwäsche. Niemand weiß genau, was ist Geldwäsche. Berührt mich das? Ich habe das Geld nicht, also es berührt mich ja nicht. Aber es berührt ja jeden Einzelnen in dem Sinne, dass also gerade weil in Europa kursieren nun irgendwie wahnsinnig viele Gelder durch die ganze europäische Gemeinschaft. Die Ausschreibungen sind immer europaweit.
Die Mafia-Organisationen, also die Mafia, speziell die italienische, ich kann es vor allen Dingen von der italienischen behaupten, die sind ja nun darauf spezialisiert, von ihren Ursprüngen an, sich also öffentliche Aufträge für sich zu manipulieren. Das heißt also, dass sie die Geldwäsche dadurch betreiben. Aber dadurch, dass die meisten gar nicht wissen, wie diese Geldwäsche funktioniert, sieht es auch keiner, dass es irgendwie eine Gefahr für eine Gesellschaft sein kann. Jetzt ist gerade die Verbindung unterbrochen wahrscheinlich. Okay, könnt ihr mich noch hören? Petra. Es que yo tengo la impresión, si hay alguien de la redacción, que no tengo... No tiene los cascos. No tengo cascos entre... A ver, en la mesa, gracias, perdón. Domino algunos idiomas del planeta, pero lamentablemente el alemán no es uno de ellos. Okay, Estupendo, gracias. Ich rede jetzt einfach weiter. No has oído entonces la respuesta, Javier. No, pero da igual. Responderle, das heißt podéis dialogar entre vosotros, responderle. Sí. Ja, wir reden jetzt einfach so untereinander weiter. Also die meisten... Petra, yo creo que has dicho algo muy importante y es que una de las claves es que no me afecta a mí, ¿no? Entonces yo creo que una buena parte de que no se esté combatiendo el crimen organizado, que además está íntimamente relacionado con el terrorismo, y eso todos los que hemos estudiado un poco el asunto lo sabemos, se aprovechan de los mismos vacíos, se aprovechan de la misma falta de legislación, de los mismos jueces o policías corruptos, es lo mismo. Yo creo que esa es la clave y eso también está pasando aquí. Cuéntanos, no sé, yo creo que nos puede interesar, más allá de esa aureola, ¿en qué nivel de corrupción está ahora mismo Italia por culpa de la mafia? Porque nosotros somos los siguientes, o yo tengo esa impresión. Genau, also das Schlimmste ist eben halt in den ganzen letzten 20 Jahren, also sozusagen das Untertauchen, das ist jetzt nur noch White-Collar-Kriminalität in Italien. Das heißt also, die großen, solange es noch irgendwie große Ausschreibungen gab, hat sich die Mafia ist in allen öffentlichen Geldern beteiligt. Wo öffentliche Gelder fließen, in Italien ist die Mafia drin. Zum Beispiel Flüchtlinge, ja? Die Unterbringung von Flüchtlingen, bevor die Schleusen der Flüchtlinge über das Mittelmeer wurde von der Mafia organisiert. Jetzt sie verdienen jetzt an der Unterbringung der Flüchtlinge, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Da gibt es enorm viele Beispiele. Was jetzt zum Beispiel europaweit interessant ist und weil ich auch neulich, als ich in Andalusien war, diese Windräder gesehen habe. Windenergie ist zum Beispiel, das ist ja das Erwerbsfeld der Mafia, ja. Aber weil die meisten Leute sich unter Mafia etwas ganz Folkloristisches vorstellen und die Mafia auch sehr daran interessiert ist, dass dieses folkloristische Bild beibehalten wird, damit sich die Leute nicht fürchten, merken sie kriegen eben halt gar nicht mit, wo die wirklichen Geschichten ablaufen. Und die laufen natürlich nur ab dank der guten Beziehungen zur Politik und dank der Gesetze, die in Europa so sind. Ich war, als ich neulich in Malaga war, und das gibt es auch hier in Madrid, habe ich gehört, also es gibt zum Beispiel zum Thema Folklore, Mafia-Folklore, gibt es irgendwie eine Restaurantkette, die heißt Mafia, ja? Mit dem Untertitel, die Mafia setzt sich an den Tisch. La Mafia. Genau, La Mafia. Hay varios. Genau. Ja, und das findet man dann irgendwie auch lustig und ja, warum auch nicht, wir kennen ja alle den Paten und ja, aber letztendlich irgendwie betrifft uns dann nicht, das ist dann ein Film und was wirklich abgeht, das kriegen die meisten Leute eben halt gar nicht mit. Der große Nachteil für alle Europäer besteht darin, dass erstmal schon der normale Wettbewerb, der Marktwettbewerb außer Kraft gesetzt wird. Denn der mafiose Unternehmer, der kann natürlich bei einer Ausschreibung für einen großen Bau, beispielsweise in Deutschland, der Bau des Stuttgarter Bahnhofs das ist ein Riesenprojekt, ja, für Großprojekte, kann er natürlich irgendwie Gelder bieten, die ein normaler Unternehmer mit normalen Mitteln gar nicht bieten kann. Das heißt, der bezahlt keine Steuern, die Arbeiter sind alle illegal, also von daher funktioniert das. Wie kann man das? Die italienische Mafia ist darauf spezialisiert, gerade diese öffentlichen Aufträge für sich sozusagen abzuzweigen, weil sie von ihren Ursprüngen an, die haben den großen Qualitätssprung gemacht, damals in den 50er Jahren in Italien
50er und 60er Jahren, da waren große Erdbeben in Italien und da hat sich die Mafia von der ländlichen Mafia, die im Wesentlichen aus Bedrohungen, also des Nachbarn und Viehdiebstählen bestand, haben sie den großen Sprung gemacht zur danach folgenden Drogenmafia, weil sie diese ganzen Gelder für die Aufbauarbeiten, für die Erdbebenopfer abgezweigt hat. Und dann gab es noch in Italien die sogenannte Cassa di Mezzogiorno, das heißt also Entwicklungsgelder für Süditalien, was es im Übrigen im Jahr 2000 in ähnlicher Form dann wieder gab. Da gab es nämlich die sogenannte Agenda 2000. Das waren europäische Fördergelder für sogenannte unterentwickelte Gebiete in Europa und das ist direkt in die Taschen der Mafia geflossen, wo sie damals dann in den 50er, 60er Jahren, später dann danach damit in den Drogenhandel dann eingestiegen sind mit dem ganzen Geld, was sie dann hatten. So. Und inzwischen hat das ein Niveau erreicht. Wir reden, wenn ich jetzt von Italien, in Italien ist das in absolut allerhöchsten Staatsspitzen angelangt. Ja? Und wir reden hier nicht davon, dass der Staat in dem Fall, der bekämpft den Staat nicht, keinesfalls. Er arbeitet mit dem Staat zusammen. In Italien sagen also Staatsanwälte heute, die Mafia ist der bewaffnete Arm der Politik. So. Te escucho, Petra, y no sé si conocerás la actualidad española, pero sin duda aquí nuestros invitados sí, nuestro público sí. Mencionas actuaciones, formas de actuación contemporánea de la mafia, esto de la licitación por las obras públicas, y ¿verdad? Digo, pues, en España esto se llama Gürtel y Púnica, ¿no? No le llamamos mafia, pero se llama... Y eres todo. Se llama Gürtel y Púnica y semejantes, ¿no? Bueno, y eres, sí. Todos. Dices, sí, pues sí. Bueno, quizá, en fin, me voy a añadir una pequeña vuelta de tuerca. Quizá aquí no es que tengamos, a diferencia de otros países, haya el Estado y la mafia. Quizás que aquí la mafia esté dentro del Estado, ¿no? Del actual sistema político. Una cosa que habría que darle una Hay un cierta... nivel de corrupción muy importante. Por eso digo, habría que darle unas vueltas a esta idea, ¿no? No hace falta que se creen mafias fuera del Estado y del sistema porque ya están dentro. Bueno, en fin. Petra, me he quedado con una cosa... Has dicho, en los molinos de viento tal de las energías eólicas que hay en Tarifa, en Cádiz, en Andalucía, de hecho, detrás está la mafia. Ja, Cuéntanos algo de esto, porque somos partidarios de las energías verdes y renovables y nos hemos quedado un poco horrorizados pensando que esto es la mafia. ¿A qué te refieres ya? Darüber habe ich hier meinen letzten Roman geschrieben und die Deutschen waren genauso geschockt. Und vor allen Dingen haben sie, also eben man glaubt sozusagen, die Mafia, weil sie ja so böse ist, würde sich nicht die Finger schmutzig machen mit der sauberen Windenergie, was natürlich Quatsch ist. Aber da laufen ja die ganzen europäischen Fördergelder rein in die Windenergie. Und natürlich waren das die allerersten. Also ganz Italien ist irgendwie, hat Windräder ohne Ende, wo auch gar kein Wind jemals irgendwie wehen wird. Ja? Da kann man, der Rauch einer Zigarette, der steigt gerade hoch und da stehen Windräder ohne Ende. Ja? Weil nämlich dann gebraucht werden Stromleitungen, Betonsockel, da muss die Bauindustrie ran und so weiter. Und dann hat man natürlich mit spanischen, übrigens in Trapani war ein riesengroßer Prozess mit spanischen Unternehmern, ja, denn sie suchen sich ja dann natürlich auch Geldgeber, die dann auch investieren in die Windenergie und zwar nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa. Ja. Das ging weiter dann bis nach Deutschland, Spanien, Schweden, Dänemark, in ganz Europa. Die Windenergie ist ein riesen Ding. Und der ehemalige, nur so nebenbei, der ehemalige Energiekommissar, der europäische Energiekommissar, Herr Oettinger, der hat nämlich eine etwas bizarre Vergangenheit in Stuttgart. Da hat er nämlich eine Freundschaft zu einem Drangheta gepflegt, also zu einem Mitglied, der dann aber freigesprochen wurde von der Mitgliedschaft der Drangheta. Ein Drang. Und dann wurde der Herr Oettinger, als es irgendwie dann ein bisschen schwierig wurde mit ihm, dann ging er von Stuttgart dann nach Brüssel und wurde da Energiekommissar. Und dann gab es in der Zeitung, in der Stuttgarter Zeitung, stand dann irgendwo ein Artikel mit der Überschrift, ein Freund verlässt uns. Und jetzt macht er wieder was anderes. Aber ich will nur sagen, Energie, das ist wahnsinnig ein gutes Thema. Also der größte Mafioso der im Moment, also er wird so gehandelt als der Superboss da Messina Denaro in Italien. Und über den hat Totorina ist der Boss, der
im Knast sitzt, weil er den Mord also unter anderem ausgeführt hat gegen die beiden Staatsanwälte Falcone und Borsellino. Und Totorina hat dann sozusagen über seinen Nachfolger gesagt, er hat nichts als Pfähle im Kopf, also diese für die Windräder. Und das ist genau das Ding. Das ist natürlich irgendwie eins der vielen sozusagen Arbeitsfelder, sagen wir mal, der Mafia. Entendido, Petra. La energía eólica es limpia y deseable, la construcción es el negocio donde están metiendo la mano estos y otros mafiosos. José María. Bueno, apuntaba muy bien Cruz antes y también Petra, ¿no? Y diferenciando de otros fenómenos, esa opacidad, ¿no? Yo creo que ahí es donde está un poco la clave. Aparte de que no lo percibamos, utilizan sistemas de una ingeniería financiera brutal, desconocida, ¿no? Al público cercano no llega y los especialistas, no sé si lo saben, pero un oficial de la Guardia Civil ahora mismo estudia ingeniería. Lo estudia aquí en la Carlos III, en la Universidad Carlos III. Un teniente de la Guardia Civil es ingeniero de seguridad. Es simplemente para poner en manifiesto las dificultades formativas que tenemos, ¿no? Y la velocidad hay que estar adaptándose a estos fenómenos. La ingeniería tecnológica. Ustedes pues, seguramente tampoco les suena, pero aquí con un ordenador en 2 minutos les enseñaría a comprar cocaína en la Deep Web pagando con bitcoins. Otra cosa es que luego la cocaína nos llegue, ¿no? Otra cosa es que nos llegue o nos engañen. Los medios que tienen. Yo no he estudiado tanto mafias o crimen organizado en Europa, me gusta más estudiar tema México. Pero lo mismo, estos son amenazas transnacionales. El otro día salió un chino, que era el que estaba dirigiendo toda la producción de sintéticos con Sinaloa, con el cártel de Sinaloa. Pero es la ocupación absoluta, ya no solo del Estado, el Estado sería una línea, ¿no? Todas las líneas de negocio. Ustedes dirían, no, Sinaloa, cocaína. Pues no, no es cocaína, son los limones, son la minería, es todos los sectores. Es el control del espacio geográfico, o sea, es una insurgencia. Es el control económico de otras actividades, es el control político de los cuerpos de seguridad, es el control social y es el control cultural. Aquí decíamos, bueno, hay un sitio que vamos a comer y pone la mafia, pero si es que allí, a las pocas horas de escaparse el Chapo Guzmán de la cárcel, ya tenía 4 canciones nuevas. Quien le guste música, igual, o quien utilice Spotify, busquen cuántas canciones hay dedicadas a Nelson Mandela. 4, 5, 6. ¿Cuántas canciones hay dedicadas al Chapo Guzmán? Si hablamos de ETA, pues estaríamos hablando de apología y enaltecimiento. Y en el crimen organizado no aplicamos esa figura de apología y enaltecimiento, ¿no? Es llamativo, hay un montón de cosas y yo creo que además un montón de líneas. Hay una cosa de la que has dicho que me ha llamado la atención y supongo que es, yo cuando veo estos días, estas semanas, meses, ya años, en España a estos chicos y chicas de la UCO, de la Guardia Civil, de los que investigan los delitos financieros, ¿no? Los ves ahora estos días están con lo de los cosa de FIU, bueno, de FIU no, de FE solo, ¿no? De FE. Bueno, antes está la Púnica, la Gürtel, no sé qué, no sé más, pienso, digo, pero deben de tener un conocimiento extraordinario sobre ingeniería financiera, porque todos estos sinvergüenzas, como las mafias, crean sociedades pantalla y otra sociedad pantalla, y para rastrear eso hay que tener muchos conocimientos de economía financiera actual, contemporánea, y de informática también, ¿no? Sí. Para ir rastreando cómo los dineros van de un lado para otro en transferencias virtuales, ¿no? Que yo creo que es muy importante también decir, ¿no? O sea, yo los admiro mucho, lo digo. Hemos asumido siempre en todo, eso, sí. en un estado además como España, en un estado de bienestar, que aquí el Estado se ocupa absolutamente de todo, tenemos un montón de servicios, y bueno, pues el tema de la seguridad es una cuestión de la policía y de la Guardia Civil, ahí está. No, la seguridad es de todos. A lo mejor hace años, con esas amenazas muy identificadas y muy claras, podría valer con la policía y con la Guardia Civil. A día de hoy no, es imposible. No tenemos el monopolio del conocimiento en materia de seguridad. Hay un montón de conocimiento que se genera en las universidades, en los think tanks, medios de comunicación, y se trabaja con una colaboración permanente entre todos los sectores. Yo, para entender determinados fenómenos, pues acudo a chicos de la universidad, o hay chavales de un montón de másters o de estudios de grado que están haciendo prácticas en mi centro. No solamente ellos aprenden cosas, nosotros somos los que aprendemos también muchísimas. Pues a día de hoy hay tal grado de complejidad, yo creo que
lo llaman entornos VUCA, por las siglas en inglés, ¿no? De vulnerabilidad, incertidumbre, variabilidad. Es decir, estamos en unos momentos de enorme complejidad y además de una velocidad de cambio impresionante. Y para manejarnos en esta situación, pues ya no necesitamos ni siquiera gestores de crisis, ¿no? que era lo que clásicamente en management se decía, gestor de crisis, no. Ahora necesitamos gestores del caos, gestores del caos. Sectores del caos. Gestores del caos. Lectores del caos. Lectores también, Sí, y sí, gestores. sí. Y hablamos mucho de gestión del conocimiento, ¿no? Cuando, bueno, es cierto que hay muchísimo conocimiento, pero también yo creo que estamos en ese momento entre que estamos en medio de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la imbecilidad. Tenemos las dos cosas, ¿no? Y la de la imbecilidad suena mucho más, la vemos todos los días en muchas cadenas de televisión y demás, ¿no? Pues igual, es la gestión de ese desconocimiento. No gestionamos el conocimiento, tenemos que gestionar todo lo que no conocemos, qué está pasando y por qué está pasando. Y cuando identifiquemos eso, que podemos llegar, ¿y por qué sigue pasando? ¿Y por qué se consiente? Claro. Pero fíjate, dentro de eso, Cruz, yo tengo la impresión de que ante la complejidad del crimen transnacional hoy en día, la policía, mal que bien, la policía, la Guardia Civil, los investigadores se van poniendo un poco al día, ¿no? Con el trabajo con think tanks, con universidades, sus miembros jóvenes están más formados en cuestiones de economía, de informática, etcétera, etcétera. Pero lo que va retrasadísimo es la justicia. Sí, Eso que se dice en España, ¿no? De tal, aquí la justicia está hecha para los robagallinas, no para el delincuente internacional de cuello blanco, ¿no? Mira, yo quería justo recoger la idea esa de José María y lo que tú acabas de decir, Javier, es que tienes absolutamente toda la razón. Evidentemente la policía y la Guardia Civil ahora mismo en España, también los Mossos, pero bueno, yo básicamente conozco el trabajo de Policía y Guardia Civil, están haciendo un esfuerzo por especializarse y por estar a la altura. Yo creo que están yendo más allá de estar a la altura. Es decir, las operaciones últimas nos están demostrando pues un nivel muy superior al que luego se encuentran. Porque quiero dejar una idea sobre la mesa. Mientras tenemos una tasa de paro absolutamente insoportable ahora mismo, mientras estamos atravesando, yo no me creo eso todavía de que estamos saliendo, vale, ahí puede que haya una cierta recuperación económica, no soy experta en eso, pero no veo síntomas claros de esa recuperación económica. Mientras todo eso ocurre, seguro que se han parado ustedes a pensar en que nunca jamás había habido tantas operaciones abiertas por fraude económico en genérico, ¿no? Correcto, por delitos fiscales, por operaciones. Es decir, mientras la gente lo está pasando muy mal, hay una cantidad de gente que nos está robando, y no solo con la etiqueta de criminales organizados que vienen de fuera o que son autóctonos, sino otros que están instalados en las instituciones, pero es que además esta gente está ayudada unos y otros por unos actores que a mí me parecen muy interesantes y que hay que destacar, que son determinados abogados, determinados bufetes especializados. Sé que esto puede sonar polémico, pero es que resulta que los criminales, los grandes criminales de este país, tienen a su servicio algunos de los mejores y más caros bufetes. Y en esos bufetes se da la casualidad que también en muchos casos hay exfiscales de la Audiencia Nacional, exjueces de la Audiencia Nacional, es decir, gente que conoce el sistema jurídico a la perfección, las lagunas del sistema jurídico y la legislación que hay fuera. ¿Esto qué está favoreciendo? Pues está favoreciendo que, como tú muy bien planteabas, Javier, todos tenemos la sensación de que cuando una causa entra en un juzgado se va a tranca y barranca. Les voy a contar una anécdota que, bueno, es un poco... tengo que suavizarla y me van a entender, porque tú antes hacías referencia al caso Rato, ¿no? El señor que instruye el caso Rato, de momento, porque 2 veces ya se ha negado a instruirlo y ahora de nuevo se lo han devuelto, que es un juez de aquí de Madrid, se ha negado hasta el momento a recibir a la Guardia Civil. Es decir, a Rato le detiene vigilancia aduanera en abril. Y luego se hace cargo de una parte de esas diligencias, la Guardia Civil, estas unidades especializadísimas de las que estamos hablando, de la UCO, y hasta el momento se ha negado a recibirlos. Entonces, si esto la gente, yo creo que esto merece la portada de un periódico, aunque parezca una tontería. ¿Cómo
pero ¿quiénes se han creído que son? O sea, esto no es de recibo. Quizá este señor finalmente se decida que no ha cometido ningún delito, pero digo yo que mientras se averigua si ha cometido o no ha cometido algún delito, el juez tiene que tener una relación estrecha con los investigadores. Esto no ocurre solo en España, por lo que Petra nos puede también ilustrar. Uno de los grandes problemas que tenemos para combatir el crimen organizado es la falta de colaboración que hay en Europa, la falta de colaboración policial, judicial, de las fiscalías, es decir, lo poco o lo mucho que se hace exclusivamente basado en relaciones personales. Las operaciones contra la mafia italiana que se han hecho en España son porque se llevan bien con los fiscales y con los carabinieri italianos, exactamente igual con los rusos, exactamente igual con la Fiscalía de Stuttgart a la que antes ha hecho relación Petra. Con Francia, esto no es de recibo. ¿Qué Europa es esta? ¿Esto es una región común? ¿Esto es una región donde todos queremos ser uno y cada uno va por libre y allá se las apañen? Hombre, cuando hay un atentado, sí, entonces nos vamos todos a París, que está muy bien, ojo, que no critico, yo creo que hay que visibilizar que Europa está en contra del yihadismo, ¿no? Pero estamos en contra de más cosas y eso también hay que visibilizarlo y hacerlo patente, sobre todo en el día a día, ¿no? Yo cuando veo que se inicia, los medios hablan del comienzo de una operación de estas de lucha contra la corrupción a gran escala en España, y tengo la impresión de estar viendo una película de Al Capone en el Chicago de los años 20, en la cual diríamos los policías, en este caso policía o guardia civil, algún fiscal, algún juez. Ojo, individual. también hay algún policía corrupto, sí, también, pero también. En general hacen todo lo posible por levantar la historia tal y cual, pero al final, entre los abogados, que son buenísimos, que se conocen todos los trucos, todas las costuras del sistema, que son los mismos para la delincuencia financiera que para la mafia, ¿no? Y la prescripción, o sea, el atraso de las leyes en ponerse al día en estas cuestiones, ¿no? Que te dicen, no, claro, pero es que es un delito, el delito fiscal prescribió hace 15 años, por lo cual, pero bueno, ya, y todo el contribuyente no va a recuperar los millones defraudados. Ah, no, prescribió porque es citado. Entonces, tengo la misma impresión, que al final es lo mismo. Esta historia, Petra, está contada ya desde hace mucho tiempo, o sea, los grandes grupos, organizaciones mafiosas, que dices, en el caso italiano, que nos has contado estupendamente, se van convirtiendo en organizaciones, en grupos económico-financieros paralelos, dotados de buenísimos abogados, aprovechando las nuevas tecnologías, la velocidad de las comunicaciones, la velocidad de las transferencias de dinero a escala internacional, aprovechando que las leyes siempre van por detrás de todas estas cosas. Nos contaba antes Petra que su libro, Mafia, el que estaba publicado en España por Seix Barral, en las ediciones, en todas las ediciones, también la española, aparecen párrafos, o sea, el libro está así, ¿no? El libro está aquí, ¿no? Aparecen párrafos en negro, ¿no? Va leyendo una, y este párrafo está en negro. Y que esto es, cuéntalo a nuestros amigos, porque te presentaron una demanda, ¿no? en algún tribunal alemán sería, ¿no? Que tú publicaste en Alemania, te la ganaron y tuviste que tachar todo eso, ¿no? Ja, weil, also ich habe in dem Buch Mafia, wollte ich genau diese Passage, also mir war wichtig, dass die Leser in Deutschland verstehen, dass das, was in Italien passiert, nicht so weit weg ist von Deutschland. Und ich hatte in dem Buch unter anderem über Berlusconi und seine rechte Hand Marcello Dell'Utri geschrieben. Im Übrigen hat Marcello Dell'Utri, der hatte dann auch mal kurz angedroht, mich in Italien zu verklagen, aber der hat das dann nicht gemacht, weil er schon so viele andere Klagen am Hals hat und außerdem ist er jetzt im Moment im Gefängnis. Jedenfalls habe ich dann eine Geschichte geschrieben, ich habe dann 3 Beispiele genannt von engen Freundschaften von Mafiosi mit deutschen Politikern, also zumindest, soweit ich das also jetzt belegen konnte, ich habe es jetzt irgendwie nur angedeutet, aber ich habe das eben halt dann belegt durch Zitate aus verschiedenen BKA-Berichten, also BKA-Berichte sind also interne Polizeiberichte
In dem Fall war das über die 'Ndrangheta in Deutschland. Die 'Ndrangheta ist die kalabrische Mafia, das ist die erfolgreichste, zurzeit reichste Mafia-Organisation und das ist diejenige, die im Übrigen auch den ganzen Kokainhandel weltweit kontrolliert und die am meisten aktiv ist in Deutschland. Und ich habe dann eben halt so verschiedene Beispiele genannt, 3 Fälle und ich wurde dann vor Gericht verklagt natürlich dann von den, nennen wir sie, erfolgreichen italienischen Unternehmern und die eben also sehr gut, sagen wir mal so, inseriert waren in das politische und soziale Leben. In dem einen Fall war das ein Hotelier aus Duisburg. Duisburg, wenn Sie sich vielleicht erinnern, 2007 war dann das Attentat der Mafia, wo dann eben 7 Italiener dann dabei ermordet worden sind. Der andere war der ehemalige Besitzer, auch ein erfolgreicher Gastronom, der ehemalige Besitzer der Pizzeria da Bruno, das war da, wo der Ort, wo das Attentat stattgefunden hat. Und der dritte, da hat mich aber dann nicht verklagt, das war der Herr Oettinger, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe. Und dann wurde das, also die Richterin hat sich dann auf den, also es ist ziemlich einfach eigentlich in Deutschland, es gibt das sogenannte, das Presserecht, das schützt das Persönlichkeitsrecht, so. Und die Richterin hat sich dann, also es waren verschiedene Instanzen, das hat sich über Jahre hingezogen, ist nicht nur so glimpflich abgegangen, also nicht nur mit gerichtlichen Klagen, sondern ich wurde auch bedroht bei öffentlichen Veranstaltungen in jeder Form. Ich hatte eine Zeit lang Polizeischutz aus dem Grunde. Und das kulminierte dann eben halt in diesen Urteilen dahingehend, dass die Richter sich auf den Standpunkt gestellt haben, dass diese Mafiosi ja nicht wegen Mafia-Zugehörigkeit verurteilt worden seien in Deutschland. Das können sie aber auch gar nicht. Erstmal ganz abgesehen davon, dass ich gar nicht geschrieben hatte, dass es sich um Mafiosi, sondern um mutmaßliche, das Wort mutmaßlich ist dann wichtig, habe ich da reingeschrieben. Nee, jedenfalls, und die haben dann gesagt, ja, die seien ja nicht wegen Mafia-Zugehörigkeit verurteilt worden. Das können sie dann auch gar nicht, weil sie nämlich seit 40 Jahren in Deutschland leben und in Deutschland gibt es die Mafia-Zugehörigkeit als Strafdelikt nicht. So, es gibt die kriminelle Vereinigung, ist aber was anderes als Mafia-Zugehörigkeit. Um es kurz zu machen, in dem Presserecht ist praktisch alles möglich. Und aber das, was interessant an der Geschichte war, weil mein Beispiel sollte ja, damit sollte ein Exempel statuiert werden für die anderen Journalisten. Das war wichtig. Das heißt also auch für die Redaktion und auch für die Verlage, dass es irgendwie keine gute Idee ist, über die Mafia in Deutschland zu schreiben. Und also, dass du erstens verklagt wirst, dass du dann am Ende auch viel Geld bezahlen musst, dass vielleicht irgendwie der Verlag dabei auch Geld verlieren kann. Und das war natürlich eine Riesenaktion, weil wir mussten dann, diese Bücher mussten dann, zum Teil sind die von Studenten in einer Nacht- und Nebelaktion mit einem schwarzen Filzstift dann geschwärzt worden. Und dann können irgendwie Bücher können dann zum Teil abgerufen werden, wieder aus den Bibliotheken. Das ist eine Riesenaktion. Und das soll dann sagen, auch meinen Kollegen, den Journalisten sagen, es ist keine gute Idee, über die Mafia in Deutschland zu schreiben. Und der Witz an der Geschichte ist, für mich, weil ich habe angefangen, über die Mafia zu schreiben, 1989 habe ich meinen ersten Artikel darüber geschrieben. Solange ich über die Mafia in Italien geschrieben habe, ja, fand man das irgendwie alles so, schrecklich, schrecklich, was da alles passiert, Morde und furchtbar. Aber dann, ich hatte nie ein Problem damit, und zwar, weil das die Mafiosi selbst auch nicht sonderlich gestört hat, solange ich über die Mafia in Italien schreibe. Das Problem habe ich erst gekriegt, als ich über die Mafia in Deutschland geschrieben habe. Und das fand ich eben ganz sehr interessant dabei. Muy interesante. Pero fijémonos en lo que nos está contando Petra, que no existe lo que decía el retraso de las leyes en relación. No existe en Alemania el delito como tipo penal de pertenencia a organización mafiosa. No existe. Es gibt... Oye, y entonces... es ist interessant, das hat auch natürlich ein bisschen einen historischen Grund. Es gibt die kriminelle Vereinigung nach Art der Mafia. Damit muss aber also die Polizei oder Staatsanwälte müssen dann nachweisen, dass ein konkretes Strafdelikt vorbereitet wurde. Ja? In Italien aber wird die Mafia-Zugehörigkeit bereits bestraft, die Zugehörigkeit. Und in Deutschland, dann hat man natürlich irgendwie gewisses Problem damit, die Zugehörigkeit zu bestrafen, ja, aus historischen Gründen, ja. Also dass dann die Italiener, die Mafiosi selbst, die haben dann gesagt, sollen wir jetzt in Sippenhaft genommen werden? Und dann knicken die Deutschen natürlich sofort ein. Ne? Okay. Estamos, Petra, en Getafe Negro, que es el gran festival de literatura, de ficción y de no ficción
dedicada al crimen. Y entonces tú has tenido que hacer lo que tantos periodistas, tantos investigadores, tantos ensayistas. Como no podías contar en obras manifiestamente de no ficción las cosas que sabías, al final has tenido que terminar escribiendo una novela, ¿no? Es una cosa que está ocurriendo con creciente frecuencia en los últimos años. Periodistas, investigadores, ensayistas, que ante la imposibilidad de publicar, o bien porque no se lo van a publicar sus medios o los editoriales, o bien porque van a ser perseguidos judicialmente, dicen, bueno, pues les voy a contar la verdad a través de una novela. Esto es una novela, ¿no? Das ist ein Roman, ja. Ich habe also 2 Romane jetzt geschrieben. Also das hat mich Jahre gekostet, diese ganze Arie mit den Prozessen, mit den Bedrohungen, und das war alles irgendwie keine schöne Erfahrung einerseits. Andererseits war das für mich aber auch so eine Art von Full Immersion, wenn man so will, also so eine Art Extremrecherche. Und ich habe das dann für mich so positiv versucht dann zu interpretieren. Ich wollte mich also für mich war das eine sehr, sehr demütigende Erfahrung vor einem deutschen Gericht, weil ich lebe jetzt schon seit 25 Jahren in Italien, und wenn man so lange im Ausland lebt wie ich, dann hat man immer so ein leicht rosarotes Bild von dem eigenen Land. Und ich habe immer gedacht, ja, natürlich hier in Italien, aber letztendlich sowas würde nie in Deutschland passieren. Und als ich dann selber diese Erfahrung gemacht habe, dass es so sehr wohl und zum Teil noch viel schlimmer in Deutschland passieren konnte, da habe ich mir gedacht, also möchte nicht nochmal die Erfahrung machen, dass ich vor Gericht bin und wie dann die Richterin im Übrigen auch während dieser Verhandlung dann allen Ernstes den Mafioso gefragt hat, sind Sie jetzt Mafiosi, gehören Sie jetzt zur Mafia oder gehören Sie nicht zur Mafia, ja? Und da habe ich gedacht, ich bin in einem Film hier. Und diese demütigende Erfahrung, die wollte ich nicht nochmal machen. Und ¿Qué dijo el mafioso? ¿Qué dijo el mafioso? Mafia, was ist das? ¿Eso qué es? Eso ocurrió igual en España, en un juicio en España, cuando le preguntaron. No, me está recordando muchísimo... Petra, me estoy sintiendo mal porque veo que yo llevo el mismo camino, o me atrevo a escribir una novela o tengo que dejar de escribir, porque nosotros estuvimos imputados, no me gustaba hablar de esto, pero como ya ha pasado ya puedo. 1 año y medio estuvimos imputados por este libro. Precisamente lo que querían es justo lo que dijo Petra. Nosotros presentamos este libro una tarde, vino el juez Garzón, al que acababan de suspender y estaba en Bruselas, vino a presentarlo porque él había instruido uno de los casos, pero como estaba fuera podía hacerlo. Estaba también el secretario de Estado de Seguridad, estaban todos los altos cargos de policía, de Guardia Civil, toda la gente que había combatido contra la mafia rusa en España. Y eso fue una tarde, pues a la mañana siguiente a la editorial llegó un burofax exigiendo que retiráramos el libro inmediatamente de la venta o, nos demandarían, ¿no? Porque preguntaron por qué, y era el abogado de uno de los mafiosos, de Zahar Kalashov, que lo habrán visto ustedes subir y bajar del avión, este georgiano con un chándal y una pinta indecente. Es uno de los tipos más poderosos del mundo, insisto, y más rico del mundo. Ahora mismo maneja los casinos de Moscú, son todos de su propiedad, por ejemplo, ¿no? Bien, su abogado es el señor Javier Gómez de Liaño, era y es juez de la Audiencia Nacional, y su esposa, María Dolores Márquez de Prado, que es fiscal de la Audiencia Nacional. Como no quisimos conciliar, la bonita demanda que nos presentaron nos pedían 1 millón de euros, 1 millón de euros, a mi compañero y a mí, por atentar contra el derecho. Porque él decía, es un párrafo lo que querían que tacháramos. Decíamos nosotros en el libro que estos señores abogados habían cobrado varios millones de euros por la defensa de Zahar Kalashov. Y él decía que lo estábamos acusando de blanqueo. Nosotros no acusábamos de nada. Teníamos 5 personas que nos acreditaban y nos decían que a estos señores habían cobrado varios millones de euros. En concreto 3, que no precisamos, ¿no? Entonces, la opción era, no hubo acuerdo, y después de eso nos imputaron y estuvimos 1 año y medio imputados. Finalmente la juez sobreseyó el caso, pero como decía Petra, yo creo que nunca me he sentido más humillada, porque imagínense ustedes lo que es para un periodista sentarse con un señor como este, juez
ex juez echado de la carrera, como saben, por prevaricación, pues imagínense qué tipo de abogado agresivo es, ¿no? En ese despacho lo que intentó es desacreditar toda nuestra carrera, dijo que no teníamos ni idea, que no nos habíamos basado más que en informes policiales desechables, que no todo estaba aprobado. Este señor estaba condenado. De hecho, yo asistí día tras día a las sesiones del juicio. Estaba condenado y ha estado cumpliendo prisión 6 años aquí en España. Pero aún así, a él sobre eso no podía decir nada. Él solo quería que dijéramos que no había cobrado una cantidad millonaria, que trabajaba por un sueldecito. Y nosotros nos negamos a eso. Finalmente ganamos, pero bueno, pues ya tenemos ahí un enemigo sempiterno, porque después, hace un año, hubo una operación contra la mafia italiana aquí en España. Un restaurante de un mafioso se entró, bueno, luego los medios de comunicación le hicieron una entrevista porque quedó en libertad, una cosa bochornosa porque iban muchos famosos a ese restaurante, un restaurante en Pozuelo. Y entonces nosotros publicamos una escucha de esas investigaciones donde estos mafiosos hablaban de que Bárcenas y el PP eran como la mafia, ¿vale? Y fue un titular de ABC. Bien, pues nos volvieron a imputar por eso, seguimos imputados por eso, llevamos 1 año y medio imputados. ¿Por qué? Porque el abogado en ese momento del señor Bárcenas, ¿quién era? El señor Gómez de Lianio. Vaya, curiosamente. Ya no es, pero aún así el señor Bárcenas tiene interés en que sigamos imputados. Así que, como decía Petra, y perdonen el desahogo, pero es que no hay mucha oportunidad de hablar de esto, yo creo que ya no voy a, sinceramente, no creo que vuelva a escribir un libro sobre mafia, me lo han ofrecido, se han empeñado, pero es muy molesto y muy cansado. Me temo, compañera, que al final vamos a terminar todos publicando novelas, pero al final poniendo la siguiente aclaración: cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, ¿no? No es pura coincidencia. No, es que, claro, es el poder. Aunque los lectores lo saben, yo creo que una de las razones del éxito del género negro en los últimos 10, 15 años universalmente es que los lectores entienden que las historias que se están contando son verdaderas y no se pueden contar en los periódicos, en los ensayos de no ficción, en las radios, en las televisiones. Pero la gente los lee diciendo, no, esto debe ser así, la mafia seguro que es así, ¿no? José María. Bueno, la verdad es que ya nos han puesto en contexto con un montón de cosas de detalle. Apuntar algunas a lo mejor de las que comentamos también antes, de ese entorno, de esas cosas que a lo mejor no siempre vemos, pero que están ahí, que están pasando y que también facilitan. No tenemos, en mayo sacó Europol un informe oficial sobre las grandes tendencias del crimen organizado en los próximos años, que 8 temas eran los que iban a condicionar ese crimen organizado. Se hablaba de la lucha por minerales, recursos escasos, el agua, hablaba de las criptodivisas, hablaba de determinadas cosas, la logística de transportes. Nosotros tenemos en el Centro de Análisis y Prospectiva de Guardia Civil hecho un estudio que hemos ampliado todos esos factores, hemos hecho 32 factores. Pero simplemente quiero destacar algunas de estas pequeñitas cosas, ¿no? A nivel político, por ejemplo, ¿cuál es la mayor amenaza para Europa ahora mismo? Aparte del nacionalismo, Putin y todo este tipo de cuestiones, al margen de eso, la gran crisis de democracia que tenemos, la enorme crisis institucional. Esa es la inestabilidad. No, otras estabilidades dan igual, esa es la importante. Y claro, eso no es gratuito, no es un capricho de los ciudadanos, se lo han trabajado mucho. Y no solamente de España, de todos los países y de Estados Unidos. Entonces, esa crisis de democracia, esa lucha por el poder en el mundo, también a un nivel geoestratégico. A nivel económico, bueno, pues comentábamos antes estos entramados financieros, ingeniería financiera, pero la pervivencia de los paraísos fiscales, ¿no? Y todos los sistemas opacos. Y voy un poco más allá, ya no solamente la evasión fiscal, que es un delito, sino la elusión fiscal, que no es un delito, pero que genera también pues, una serie de costes a un país y hace que grandes empresas pues, no estén pagando impuestos, se estén pagando 0 impuestos. Que dan trabajo, evidentemente, ¿no? Claro que dan trabajo, hacen un montón, generan puestos, pero dan servicios, pero no están pagando impuestos. Y, hombre, pues eso, los SICAP, todo este tipo de cosas, mientras pervivamos y mantengamos esos sistemas, ese control de ese poder financiero por encima de cualquier cosa. Grecia
podemos estar más o menos de acuerdo con una línea ideológica. Me da igual, ese no es mi tema, evidentemente, y menos viniendo de donde vengo, no es nuestro tema. Pero la situación que hay en Grecia no la ha generado Syriza, ni la ha generado Tsipras. No la han generado ellos. Lo pueden hacer muy mal, pero no la han generado ellos. Y tiene mucho que ver con todo esto también, ¿no? Y por mucho que quieras actuar y poner coto a determinadas cosas, a las más posibles o a las más utópicas, vemos que no se puede. Que las utopías ahora mismo no están permitidas tampoco, ¿no? A nivel social y económico, la desigualdad. Y tenemos un movimiento negacionista de la desigualdad brutal, como el que tuvimos del cambio climático hace años. La desigualdad es brutal, lo he comentado en España. Están siendo datos, no estamos hablando de invenciones, datos. El segundo país en el que más ha aumentado, me parece, la desigualdad. Sí. Y Estados Unidos también, no digo... paro, tasas de paro juvenil, ahí tenemos caldo de cultivo también para todo este tipo de cosas. El tema de los conflictos, que esto no es un tema de una crisis migratoria, ni que haya refugiados, ni el Daesh. Son conflictos a los que no damos solución. Y cuando intervenimos, van a peor. Antiguamente se acababan todos los conflictos, se firmaba una pipa de la paz, se firmaba un tratado. Ahora no, los conflictos son perpetuos, ¿no? Y ese es el fondo, ese es el origen. Y los conflictos son caldo de cultivo también para crimen organizado, ¿no? Y a nivel tecnológico, pues, ¿qué vamos a contar, ¿no? De aviones no tripulados que, en mi opinión personal, están plantando las semillas del extremismo yihadista de los próximos 20 o 30 años, impresoras 3D donde te puedes hacer un arma, una invasión absoluta a la privacidad de los ciudadanos. Decía el director de Google, para que lo diga el director de Google, el presidente de Google y el director de Google Ideas, en un magnífico libro que se llama El futuro digital, que tiene todo que ver con seguridad prácticamente, venía a decir que el espionaje de los ciudadanos se iba a llegar a legalizar. Lo estamos viendo. Sí. Después de los atentados de Charlie Hebdo ha habido otro empuje hacia eso. Sí. Y en esa privacidad todos nuestros datos están expuestos a estados, pero también a grupos de crimen organizado. Estoy seguro que en 90 y pico % de sus cuentas de mail y datos bancarios y número de tarjetas de crédito está en posesión de algún grupo de crimen organizado. Está en posesión. No digo que lo puedan o lo vayan a utilizar, pero que lo tienen, seguro. De todas maneras, José María, aunque no a mí, que mis datos privados, lo que hago, lo que me gusta comer, cómo me gusta hacer el amor, dónde tengo mi cuenta bancaria, lo tenga la CIA o la NSA o el CNI, no me tranquiliza en absoluto. Es decir, estoy muy de acuerdo contigo. Yo tenía en la cabeza esa idea que una de las amenazas para la libertad y la seguridad en Europa es la creciente invasión de la privacidad por parte de la policía y los servicios secretos, obscena en el caso de la National Security Agency, que se ha descubierto que nos espía a todos, más discreta. Pues la gente dice, bueno, pero es que yo no tengo nada que ocultar, ¿no? La gente en aras de la lucha contra el terrorismo yihadista, yo no tengo nada que ocultar. Digo, no, yo no tengo nada que ocultar, pero el derecho a la privacidad es uno de los grandes derechos humanos y una de las grandes conquistas de Europa, precisamente estamos hablando de Europa, ¿no? Y yo no quiero que la CIA o el CNI sepa si... cómo hago el amor y con quién. O Google. Google. Porque al final todo esto lo que posibilita es sistemas que te van a inducir tu toma de decisiones. Y eso es muy peligroso de cara al futuro. Claro. O sea, ya no estamos entrando en un hacking solamente de ordenadores, estamos entrando en un hacking hacia las personas de lo que sienten, de sus deseos y de sus emociones. En el mejor de los casos, con ánimo de venderte un producto. Y en el peor de chantajearte, José María. Que si tú algún día de mañana llegas a, yo qué sé, digamos, a ser presidente del gobierno español, la información que tengan sobre tu... ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te ha filtrado algo? La información que tengas sobre tu vida privada, ¿no? Tus gustos y tal, podrá ser usada en tu contra. Ayer que había filtraciones aquí, ¿no? Pero no sabía que era por eso. Oye, una cosa me preocupa a mí mucho, no sé si quizá esté paranoico, ¿no? Pero bueno, me preocupa mucho... el ascenso de la ultraderecha y de la xenofobia. Tú has hablado de la gran crisis de la democracia en Europa, o sea, la democracia tal como la hemos vivido, no la democracia, la idea de las libertades y el gobierno elegido democráticamente por la mayoría, no, sino los sistemas que tenemos están crecientemente desprestigiados y a la par eso va en ascenso de las posiciones de ultraderecha, no solo políticamente, sino hay un nivel de violencia. Yo me tomo a veces la molestia de decir, voy a ver muertes y agresiones vinculadas a ultraderecha en Europa de lo que llamamos de 2015, y te salen cientos de casos.
pero nadie la sintetiza, nadie une y dice, mientras que los yihadistas sí, unimos los de Charlie Hebdo con los de Túnez, ¿no? Todos son aquí nadie, la Guardia Civil, la policía, la Interpol, la Europol, como se llama, no tiene... Sí hay datos. En lo que he llamado al comienzo, que decía la cara A y la cara B. Ajá. El problema es que estamos pasando a la cara B cosas que serían de la cara A. Porque si es un delito por un tema xenófobo, lo consideramos delito de odio. Ya. Si el que lo comete se llama Mohamed, ojo, si el que lo comete se llama Mohamed, ya estaríamos hablando de otro tipo. Ya estamos poniendo otra etiqueta directamente, ¿no? Y lo digo igual con extrema izquierda, no lo digo solo por extrema derecha. Entonces, ¿qué estamos considerando en un lado y en otro? En la cara A, el número de muertos por atentados de extrema derecha en Europa no dista mucho del de yihadismo. Pero la visibilización, tal La vez, José visibilización María, no, pero los datos... quiero decir, el impacto que tiene, es que Pero no yo tiene creo que, impacto, no claro, tiene el claro, lo Breivik, que pasa es que nadie estamos habla de haciendo, Breivik. haciendo un análisis... Hablamos y con razón del 11S, el 11M, Charlie Hebdo, brutales atentados. Pero hubo un loco ultraderechista, neonazi o noruego, que salió a la calle y se puso a tirar bombas y a metrallar y mató a casi 100 personas. No vemos nunca esa referencia. Piensen ustedes, eso no sale nunca. O sea, eso nos hemos olvidado, ¿no? Pero porque yo creo, no sé... No se igual... dice 5º aniversario de los atentados de Oslo, ¿no? En cambio celebramos el 10º aniversario del 11S, el 15, el 20, el 25. Yo creo que hay una conciencia clara en Europa, igual es un error, pero hay una conciencia clara de separación entre lo que es un terrorismo activo, digamos, con una ideología o no identificada, como puede ser en el yihadismo, porque claro, luego te empiezan a hablar de lobos solitarios y ya te pierdes, pero esto es un lobo solitario o no es un lobo solitario, estaba inserto dentro de un grupo, pero ¿qué ocurre? Que con estas personas, tipo el ultra que tú has citado, esto, ¿a dónde lo ascribes? ¿Con qué lo unes? Ultraderecha, claro, neonazis. no se hace, Javier, no se hace porque Ya no se hace, pero, yo creo pero que si no hubiera es... sido un yihadista individual, Pero el es lobo que- solitario lo habríamos adscrito. Sí, pero es lo que decía José María, hay líneas que están muy bien identificadas, bueno, en cuanto a estudio, en cuanto a posicionamiento e incluso en cuanto a cómo combatirlas, y otras donde no estamos avanzando nada. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en España hay estadísticas de un colectivo que se llama Movimiento contra la Intolerancia desde los años 90, que hacían su propia estadística, iban contando uno por uno todas las agresiones que se producían en España, pues por tipos racistas, por xenofobia, contra homosexuales, etcétera, etcétera. Nadie les hacía ni caso. Se le hizo un poquito caso cuando ocurrió lo de Lucrecia, ¿os acordáis? La dominicana aquella que fue clarísimamente un asesinato racista y fueron condenados por ello. Se le hizo un poco caso, pero aquello desapareció del mapa y seguimos con ETA y seguimos, bueno, con estas amenazas que el gobierno o que los poderes tienen identificados como amenazas claras. Y yo creo que seguimos igual, porque como tú decías, hasta hace 2 años que se ha creado este registro... Ahora sí hay acciones pero del no Ministerio del sé, Interior, yo no lo acciones, veo protocolos... proactivo, bueno. José María. Yo que trabajo con esos temas, yo no veo que haya una acción proactiva, sino que es como una mera recopilación de datos a ver si llegamos a algo. Es verdad que hace muy poco que se está haciendo, ¿no? Pero yo no lo veo que haya una labor proactiva. Estoy de acuerdo con Javier. Y yo a veces tengo la impresión, te voy a dar la palabra a Petra porque te voy a hacer una pregunta muy directa. Yo tengo la impresión de que estamos en los años 1930 en ocasiones. Crisis económica, escándalos económicos y financieros vinculados al poder, como el famoso affaire Stravinsky en Francia en el año 1933-34, que estuvo a punto de terminar con la Tercera República. Ascenso de las mareas pardas sin que nadie lo detecte, ¿no? Porque, bueno, Italia, una cosa, lo de Alemania, los SS, bueno, las SA, bueno, unos gamberros, un poco rudos a veces, los matones de la SA, ¿no? Pero unos gamberros, democráticamente elegidos, tal y cual, en fin. Y a veces tengo la impresión de que estamos como los 1900, la década a la que más se parece esta, nada es igual, ya lo sé, por amor de Dios, pero la década a la que más se parece, los 2000, lo que estemos, 2015 a los 1930, en mi opinión. Y Petra, Alemania. Alemania, ahora vemos estos días, estamos hablando, habrán traducido de la ultraderecha, ahora vemos manifestación de 20.000 tipos de esa cosa llamáis Pegida, no sé qué. ¿Te preocupa el asunto? Ehrlich gesagt nicht.
Also es besorgt mich nur relativ. Also ich wollte mal kurz bevor ich auf die Pegida und die Rechten in Deutschland eingehe, es ist immer so, die Gefahr, von Politikern wird die Gefahr immer da gesehen, wo man weiß, wo man Wählerstimmen kriegen kann. Das heißt also, also ein Islamist ist natürlich, der hat einen Bart, der begeht Morde, wird von den Bürgern als Gefahr betrachtet. Also ist es gut, wenn du als Politiker dich gegen Islamisten einsetzt. Ne? Ebenso war das mit den Terroristen, das ging irgendwie auch gut. Aber die Mafia, also jetzt mal ganz organisierte Kriminalität, die eben halt sehr, sehr weit, also ganz eng zusammenarbeitet mit dem Establishment, ja, finanziell und also auch politisch, die will man ja nicht, die sieht man ja nicht so. Das heißt also, ich weiß es aus Deutschland, in Deutschland ich weiß, in Spanien wird es vielleicht nicht anders sein, in Deutschland gibt es keinen einzigen Politiker, der das Wort Mafia jemals in den Mund genommen hätte. Es gibt es einfach nicht so. Es ist ein italienisches Problem, es betrifft uns nicht so, fertig. Was die Rechten in Deutschland betrifft, es ist natürlich immer so, dass gerade jetzt, also das wurde extrem, wie soll ich sagen, sie haben jetzt irgendwie versucht, gerade diesen historischen Moment, gerade mit den vielen Flüchtlingen in Deutschland, für sich zu nutzen, klar. Ne? Aber ich glaube nicht grundsätzlich, das ist trotzdem eine kleine, also es ist nach wie vor dennoch eine radikale Minderheit. Indes ist es so, dass die politischen Parteien in Deutschland so eine Art Eiertanz machen. Also sie wollen einerseits natürlich auch die Unsicherheit, man muss auch klar verstehen, in ganz Europa gibt es Unsicherheiten, die gibt es in Italien, die gibt es in Spanien, die gibt es auch in Deutschland. Man möchte einerseits diese Unsicherheiten beruhigen, also die Leute beruhigen. Andererseits möchte man auch wiederum sich weltoffen darstellen und da gibt es ja irgendwie eine Kluft zwischen den beiden Sachen und in diese Kluft eben sind solche Bewegungen wie Pegida, so nach dem Motto, man wird es doch endlich mal aussprechen dürfen, so, und wir Deutschen haben da natürlich irgendwie eine besonders große Neigung dazu, solche Dinge auszusprechen, aber ich empfinde das nicht, trotzdem empfinde ich das nicht als also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie die Deutschen generell alle jetzt zu Rechtsradikalen sich wandeln würde. Aber was ich interessant finde, weil es auch ähnlich ist, ich sehe auch insgesamt, und daran kann man es ja erkennen, also in Frankreich haben wir die Le Pen, in Deutschland haben wir diese Pegida-Idioten, aber es ist dennoch irgendwie eine Geschichte auch von Krise der Demokratie, weil in allen Ländern, in Italien haben wir seit 20 Jahren eine große Koalition aus Rechten und Linken. Berlusconi hat 20 Jahre lang mit den Linken zusammen regiert, ja, bitteschön. Die ganzen Gesetze, die abgestimmt worden sind in den letzten 20 Jahren, von denen die Mafia profitiert hat, sind abgestimmt worden mit den Linken zusammen, weil beide zusammen, anders wäre es auch gar nicht gegangen. In Deutschland haben wir seit ewigen Zeiten eine große Koalition, du findest keine Unterschiede mehr zwischen rechts und links. In Spanien ist es nicht viel anders, wenn ich das richtig verstehe. Und dann gibt es also solche, in Italien gibt es zum Beispiel jetzt diese 5-Sterne-Bewegung, eine neue Bewegung, ich sehe das immer, was es in Deutschland darüber ankommt, ich nehme an, das ist in Spanien auch nicht viel anders, dann wird darüber dann geschrieben, ja, das wären so fundamentale, oppositionelle, völlige, durchgeknallte. Niemand weiß irgendwie, das entspricht natürlich erstmal einem Unbehagen der Italiener, weil sie zugucken seit 20 Jahren, wie beiden größten Parteien mit der Mafia zusammenarbeiten und daraus ist die 5-Sterne-Bewegung entstanden, die leider kommt in Deutschland zum Beispiel nur Copy and Paste von der Regierungspropaganda aus Italien an. Was ich nur sagen will, ist, dass ich glaube, dass grundsätzlich mal diese großen alten Parteien in Europa ein Problem haben mit der Realität. Und sie versuchen sich noch als etwas zu verkaufen, was sie schon lange nicht mehr sind. Correcto, estamos de acuerdo. Probablemente alguno de nuestros amigos querrá hacer alguna pregunta, así que si queréis, hagamos una última intervención, si alguno se ha quedado con ganas de decir algo. Simplemente que a nivel así geoestratégico Sí. y de análisis de situación que tenemos, y de un centro de análisis que estudiamos el futuro, ¿no? Hace 2 días celebrábamos el aniversario de esa película de Michael J. Fox, ¿no? Regreso al futuro, la Casa Blanca abre una página web especial, mandaba mails directamente hablando y pensando en temas de futuro, pues quizá estemos en ese momento en el que en lugar de back to the future estamos yendo forward to the past, ¿no? Volviendo al pasado. Esto dicen grandes expertos también en geoestrategia, ¿no? Que si los yihadistas están en la Edad Media, nosotros estamos yendo hacia el siglo XIX. A los años 1930 me temo, pero bueno.
Oye, yo mi última, Cruz, ahora te cierras tú, mi última intervención sería para, después de esta conversación tan interesante con especialistas como vosotras dos en las mafias clásicas, ¿no? La mafia rusa, la mafia italiana, las mafias italianas, y hablar un poco de la situación española, he llegado a la conclusión de que es que, claro, nosotros no, aparte de las mafias importadas que actúan aquí, ¿no? Rusas, italianas, que sabemos que actúan, en lo local no tenemos nada semejante a las mafias porque ese tipo de movidas salen de nuestras instituciones políticas, económicas y financieras. O sea, es nuestro establishment político el que produce las Gürtel, las Púnicas, los Eren, los CIS, no estoy haciendo el menor partidismo al respecto, salen de las instituciones, de los gobiernos, ¿no? Bueno, yo, Javier, lo que creo, yo lo que creo es que no es tan así, sino que no son que vienen están ahí y nosotros aquí. No. La mafia, cualquiera de ellas, a mí me gusta más hablar de grupos de crimen organizado, porque lo de mafia tiene como un halo mítico del que yo destierro completamente, porque esto es poder y delincuencia pura y dura, solo que más sofisticada y más refinada, no puede instalarse si no están los españoles ayudándole. Es decir, que no son unos señores que vienen aquí y ya está, que les tienen que dar un convenio urbanístico para construir su casa o su empresa, les tienen que dar una licencia, de obras, una apertura de negocio, legal o ilegal. Tiene que haber unos financieros trabajando para que sus negocios aquí sean rentables o para que estén las lavadoras de dinero que traen del tráfico de droga, del tráfico de mujeres, de la prostitución, del tráfico de armas, del delito al que se dediquen o a todos ellos, que es lo normal. Tienen que estar aquí los gestores económicos españoles, que siempre son españoles, trabajando para ello, igual que los abogados. Y de paso necesitarán probablemente algún tipo de seguridad que cogerán entre algún policía con pocos escrúpulos, o guardia civil, o mozo, o el cuerpo que toque, o policía local. Y si de paso resulta que tenemos un amigo en el ayuntamiento o en la administración un poco más elevada, en la Diputación o en la Junta o en el Gobierno, que tiene y me puede hablar con el juez que toque, pues fíjate qué bien y muchísimo mejor. Y esto sí que no se puede ni contar ni publicar, porque como no hay pruebas, uno tiene que callar. Ya lo publicaremos en una novela si llega el momento, y si no, no lo publicaremos. Pero quiero decir, ya estamos deseando, no, Lorenzo, quiero decir, leer las novelas de Cruz quiero de los decir próximos que años, sin la connivencia del poder local y de los elementos locales, los grupos de crimen organizado no se insertan, igual que los terroristas, por cierto. Sin duda. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión que hacer? O que se ponga de pie, tal vez. Yo le escucho bien. Tenemos micrófono y todo. No se qué oye. Guay, qué bien. Vale. Tenemos micrófono. Aber sonst kann sie mir auch übersetzen, was sagt. Vale, estupendo. Okay, kommt schon ins Mikrofon. Sí, decía que el documento Solana, una Europa segura en un mundo mejor, y dentro también de los documentos de la OTAN se habla de que el crimen organizado es una amenaza global, una amenaza a la seguridad, pero también hay otras amenazas de las que no han hablado y son importantísimas. La seguridad energética. Y aquí han estado hablando de mafia rusa. ¿Y en qué se basa Putin? En Gazprom. Están hablando del mafioso este que es de Georgia. Georgia ha tenido una guerra hace poco con Rusia y lo primero que hizo Rusia fue dinamitarle los gasoductos y la energía eléctrica. En España no queremos centrales nucleares, Marruecos las está haciendo a patadas. España depende energéticamente y esa energía está controlada ahora mismo por otras potencias y por algunos países totalmente desestabilizados. Y dependemos, aquí todo el mundo, esta mañana, lo primero que ha hecho al levantarse ha sido encender la luz. Y esa seguridad es importante y tenemos que tenerla en cuenta. Y no se ha hablado tampoco de cambio climático. El cambio climático es una amenaza a nuestra seguridad. Pero no estamos hablando de que en el Sahel los pobrecitos ya no tienen para regar. En España el cambio climático es vital y tenemos que tenerlo. Y tampoco se ha hablado mucho de la desigualdad económica y social.
Menos acceso a los recursos, menos acceso a los derechos, menos acceso a la educación y entonces personas que trabajamos por la mitad y nos creemos que ha bajado el paro. Y eso también es una amenaza total a nuestra seguridad y a nuestro medio de vida. Y luego, sí, nos fijamos a lo mejor que sube un poco el ultraderechismo, pero también sube ultraizquierda, porque cada vez que hay una crisis nos radicalizamos y entonces perdemos de vista al común de los mortales, que somos los que sufrimos esa situación y tenemos cada vez menos elementos para poder ir. Si yo tengo una empanadería y quiebra, nadie viene a rescatarme. No. Pero el banco que me ha estado oprimiendo con eso, ese sí tengo que ir a rescatarle. Correcto. Y eso es un atentado a nuestra seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias por su... es complementario, es decir, que ha aportado usted ideas muy interesantes y que no creo que discutamos, que complementan de eso de la desigualdad. Ha hablado rápidamente José María. Pues son muchos temas. Pues son Claro. muchos temas. Pero todos están aquí apuntados, pero claro. Al citar Sí. como una Era cosa, mucho. pero lo de la cuestión energética es capital. Totalmente, de sí. acuerdo. Sí, no, en nuestro libro, medio libro, solo eso, porque hay más gente que quiere hablar, medio libro se basa en eso que usted ha dicho, en que la seguridad energética es parte de todo el problema y efectivamente es con la llave se llama un capítulo con la llave de la calefacción en la mano, porque cierran el grifo, tal cual lo ha contado. Gracias. Sí. Sí, buenas tardes. Yo encantado con el debate de hoy, aunque es cierto, se han tocado tantos temas que al final te quedas con ganas de más. Entonces yo le quería preguntar a Petra, yo estuve en Nápoles en el año 2004, justo cuando los atentados que hubo, que la mafia se pegó entre sí y murió una niña. Entonces yo estuve en la manifestación que se hizo y a mí lo que me llamó la atención fue que la propia mafia estaba en la manifestación viendo quién iba. Entonces, a mí lo que creo que la diferencia en este momento y que por lo cual podemos tener algo de esperanza en ese sentido es que todavía no hay arraigo cultural aquí del tema de la mafia. Entonces, o si esa es la diferencia fundamental. Entonces me gustaría que explicase cómo es Nápoles, porque yo tenía la sensación, allí no hay grandes superficies, todo es pequeño comercio, que además cuando tú vas a comprar algo siempre hay alguien delante de la puerta que no tiene nada que hacer y ese posiblemente sea de la camorra napolitana y que está muy presente. A los pocos días te empiezas a dar cuenta. Entonces, bueno, pues me pareció algo muy curioso, aunque Nápoles es una ciudad muy bonita, un poco sucia, pero es una ciudad hermosa. Y nada, era algo que me gustaría que contase. Y luego quería preguntarle a José María Blanco si Andorra y Gibraltar, aparte de ser paraísos fiscales, también son grandes lavadoras de dinero de las mafias. Porque yo no solo tengo la sensación de que sí son, sino que también por ahí entra mucho dinero de la droga y qué posibilidades hay para parar eso. Y luego una pregunta en general, que después de haber contado todo lo de las mafias, ¿qué esperanza hay? Porque al final también no hablamos de las mafias de la droga que manejan el mundo y el poder, pero ¿qué esperanza hay a todo esto? Ja, also de facto ist es so, dass in Italien natürlich irgendwie die Macht der Mafia sehr viel weiter fortgeschritten ist als woanders. Und also gerade der nationale Anti-Mafia-Ermittler in Rom hat jetzt irgendwie vor kurzem nochmal gesagt, es gibt in Süditalien, dem Ursprungsland, also Kalabrien, Sizilien und eben in Kampanien, rund um Neapel. Es gibt also einzelne Regionen, die eigentlich komplett in der Hand der Mafia sind, ja, die also das ganze soziale Leben da auch bestimmen. Also Neapel ist es natürlich vor allen Dingen sehr sichtbar. Das ist natürlich auch, muss man sagen, ich meine es nicht folkloristisch im Sinne, dass man das unterschätzt, aber diese Geschichte, dass zum Beispiel die Mafia-Bosse zu den Beerdigungen ihrer eigenen Opfer gehen, das ist sozusagen typisch. Also das ist eine Geschichte, die es immer schon gegeben hat. Das verwundert uns eigentlich nur. Aber was ich irgendwie an dieser Geschichte, ich finde, also in Italien gibt es also auch, selbst in Neapel, vor allen Dingen in Sizilien und auch in Kalabrien, es gibt eigentlich eine sehr, sehr starke Anti-Mafia-Bewegung, trotz alledem. Es gibt wahnsinnig viele Italiener, die sich unfassbar viel engagieren
Und das beeindruckt mich vor allen Dingen. Es gibt Leute, also wenn ich nach Palermo beispielsweise fahre, der Bruder des ermordeten Staatsanwalts Borsellino hat eine Anti-Mafia-Bewegung gegründet, die sich vor allen Dingen den politischen Hintergründen der Ermordung seines Bruders widmet. Und nicht nur die, aber es gibt etliche andere, und da gibt es irgendwie Frauen, es gibt eine Sekretärin, eine Schulsekretärin, ja, die setzt sich 12 Stunden lang in einem Bus, um von Apulien nach Palermo zu fahren, um da an einer Demonstration teilzunehmen. Ich will nur sagen damit, es gibt wahnsinnig viele Italiener, die sich dagegen wenden und die dagegen kämpfen. Und das wichtig fände ich für uns Europäer, dass man das zum Beispiel scheiße findet, dass es ein Lokal gibt, das den Namen Mafia trägt, ja, wo dann irgendwie als Werbespruch darunter steht, wir setzen uns mit der Mafia an den Tisch. Die Mafia ist keine Folklore, die betrifft uns alle. Und diese Geschichten, also das regt mich auf, wenn wir als Europäer uns eigentlich auch solidarisch mit den Italienern, die jetzt also da leben in diesen Bereichen, wo die Mafia eine totale Macht noch nach wie vor ausübt. Und wir reden jetzt nur, das ist augenscheinlich irgendwie noch das Schlimmste für uns, wenn jetzt die zu den Opfern gehen und so weiter. Die Investitionen werden aber übrigens ganz woanders gemacht. Die Camorra, die investiert nicht in Neapel, die Camorra investiert da, wo ich wohne, in Norditalien und vor allen Dingen in Deutschland, ja, oder in Spanien. Camorra ist ja, ich meine, ganz Südspanien ist ja in Hand der Camorra, ja. Ich will nur sagen, aber wenn wir noch irgendwie dann so sitzen und sagen, ach wie lustig, und jetzt gehen wir mal eine Pizza irgendwie in einem Restaurant Mafia essen, oder wir kaufen, in Deutschland gab es beispielsweise die Mafia-Musik, gibt es nach wie vor die Mafia-Musik, ja. Ja, wieso, sagten dann die Deutschen, das ist doch eine alte Kultur. Ja, wieso soll man das jetzt schrecklich finden? Man kann das vielleicht komisch finden. Es gibt ja auch die Islamisten, die man auch eigenartig findet. Aber im Grunde, ich meine, nur weil jetzt jemand eine Frau verschleiert, ist es ja auch eine Kultur, die muss man als solche anerkennen. Und so kann das ja auch mit der Mafia sein. Das ist der Trick dabei. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen, dass alle diese ganzen Geschichten, was die Energieversorgung betrifft, die betrifft uns alle. Und das fängt an mit diesen kleinen Sachen, dass man die Mafia irgendwie putzig findet, ja. Und diese Geschichten finde ich furchtbar. Gerade denn in Süditalien ist es wirklich so, nach wie vor, es ist so, die letzten 20 Jahre für Italien waren vernichtend, ja. Vernichtend. Und die Mafia konnte sich so wahnsinnig gut entwickeln. Die sitzt im Parlament, ja. Und zwar seit 20 Jahren bestimmt die Gesetze da. Und wenn wir Europäer das irgendwie dann auch mal sagen, ja, ist ja nur Italien und überhaupt und wenn dann, solange es keine Toten gibt, wir müssen einfach ein bisschen sensibler für dieses Thema grundsätzlich in Europa werden, weil dieses ist ein globales, aber es ist vor allen Dingen ein europäisches Problem. Bueno, yo voy a ser diplomático con el tema de Gibraltar y demás, porque bueno, pues cualquier espacio donde haya una serie de posibilidades geográficas, demográficas o económicas es susceptible de ser aprovechado. No voy a centrarme en Gibraltar porque también hemos tenido Galicia, ¿no?, muchos años como centro absoluto del tráfico de cocaína hacia Europa, por lo tanto, o muchos aeropuertos europeos también. O sea que no quiero individualizar mucho en este tipo de sitios, salvo lo que hemos comentado antes de todas esas ventajas fiscales de muchos sitios que evidentemente orientan las acciones. Y la esperanza, bueno, es complicado, ¿no? Yo sí creo en una cosa, pero porque me permito ser utópico también, ¿no? y soñar y pensar que podemos ir hacia algo mejor. Perdemos muchas batallas, perdemos la batalla contra el Estado Islámico, el Daesh, perdemos la batalla contra el tráfico de drogas, la estamos perdiendo, como mucho empatamos, pero la perdemos. Perdemos en el cambio climático, vamos ganando alguna otra batalla poquito a poco, ¿no? Pero vamos a tener esa esperanza en que si esto no está funcionando, lo que tendremos que hacer es empezar a cambiar lo que estamos haciendo, cambiar la mentalidad y cambiar nuestras acciones. Podemos pensar también, y yo creo mucho en ello, que igual que ahora mismo todo el mundo somos vigilados, también todos somos vigilantes. Entonces creo mucho en el poder de la sociedad civil y muchas cosas de las que se conocen ahora se conocen por eso y antes no se conocían, pero estaban. Y ahora sí, hay más transparencia, no porque nos la den, sino porque el ciudadano también conquista espacios que dejaron a los estados, ¿no? Pues, ¿quién vigila al vigilante? Pues ya ahí, ¿quién vigila al vigilante, no? Y eso, unido con cierta inteligencia colectiva, podrá hacer que a lo mejor esta gente empiece a preocuparse y voy a hacer ser un poquito mejor porque me están viendo. Bueno, y finalmente también creo que, y en tendencias que hemos estudiado, sociales, ideológicas, creemos que hacia 2030 tendremos
una orientación un poco más o una vuelta a cierto humanismo y principios de sostenibilidad. También con cierta utopía, pero también creemos en ello, ¿no? Y que en un momento dado, y eso tenemos que hacer todos en nuestro lenguaje, en el día a día, en nuestro trabajo, en los medios de comunicación, empecemos a no hablar de que los mercados son los que sufren, ni los que sienten, ni los que están nerviosos, porque eso es una cualidad humana, no de las cosas, y que los humanos dejemos de ser números de muertos o en las colas del paro. Entonces, a lo mejor ese día, entre todos también empezamos a cambiar cosas. Eso es lo que yo creo. Cruz, ¿Había alguna pregunta ¿Había alguna más? pregunta No sé. más? No, pero que no sé, creo que había... no sé, pues... Sí, perdona, Cruz. No, muy breve es que lo han dicho estupendamente ellos dos. Yo estoy muy de acuerdo con Petra, creo que hay que ser muy combativo, creo que no hay que mirar para otro lado. Solo miramos de frente cuando tenemos el muerto ahí y ese no es el problema está asentado a nuestro lado. Y luego hay un detalle que yo también reivindico y es... individualmente se pueden empezar a cambiar las cosas. Es decir, a veces criticamos, este corrupto se ha llevado muchísimo dinero, pero yo lo he dicho muchas veces en foros públicos y me lo han afeado, ¿no? Si desde que usted va y pide una factura sin IVA, se está comportando exactamente igual que ese al que critica. Vamos a empezar a cambiar, lo decía por la oportunidad de si hay esperanza, por supuesto que hay esperanza toda. Es decir, estos son grupos organizados, grupos terroristas, etcétera. Y luego estamos todos que vivimos, trabajamos, intentamos criar a nuestros hijos e intentamos hacer las cosas bien cada día. Mayoritariamente, ojo, porque si no esto no funcionaría. Si no estuviéramos hablando de grupos minoritarios, todas las amenazas que hemos hablado yo creo que son minoritarias, o al menos eso quiero creer, si no el sistema no funcionaría, es obvio. Entonces yo apelo a la responsabilidad individual también desde un punto de vista o sobre todo desde un punto de vista legal, porque es de lo que estamos hablando en esta mesa, ¿no? Pues vamos a terminar. La mesa redonda de hoy tenía como tema Europa frente a sus amenazas. Yo creo que podemos darnos por contentos porque hemos logrado nombrar unas cuantas que no son las que van a abrir esta noche el telediario, o sea, que no son la crisis de los refugiados, unas cuantas de ellas. Y para responder aquí al compañero, al amigo, al vecino, al conciudadano, las peores amenazas, en mi opinión, son las silenciosas, aquellas de las que no hacen ruido y de las que no se habla, ¿no? Es la peste, esa peste que anida ahí en la ciudad, en una determinada zona y que en un momento determinado va a diezmar la ciudad, va a matar a miles, decenas de miles de personas en la ciudad. Esa es mucho más peligrosa que el ejército enemigo que se ve avanzar, a atravesar la frontera a caballo o en elefantes, ¿no? Entonces yo creo que esta noche hemos descubierto una cosa muy importante y tienes razón, Petra. Nombrar el mal, presentarlo como el mal, ya es comenzar a combatirlo. Gracias, buenas noches y disfruten de la velada.